un conjunto de notas o un patrón rítmico, sino eso que, desde los confines más remotos de la historia, nos hace golpear el suelo con el pie, tensar la garganta en un canto o cerrar los ojos para sentir. Es un lenguaje que precede a las palabras y sobrevive a los imperios, una forma de conocimiento que los filósofos han venerado y temido, un mecanismo psicológico que nos une y nos define. Hoy no hablaremos de géneros o compositores, sino del fenómeno mismo de la música, ese puente misterioso entre el caos del mundo y el orden del alma, entre el instinto animal y la más alta abstracción del espíritu. Nuestro viaje debe comenzar en la oscuridad de los tiempos, donde no hay escritura, solo huellas. La música no nació en un concierto, sino en el ritmo de la supervivencia. Los primeros sonidos musicales no fueron arte, sino actos de existencia, el golpe rítmico de piedras para coordinar el trabajo colectivo, los gritos modulados en rituales de caza o apareamiento. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, y con el tiempo, creó los primeros instrumentos, flautas de hueso con más de 40.000 años de antigüedad, tambores de piel tensada, el sonido del arco que se convierte en cuerda. La música, en su origen, era indisoluble de la danza y el rito. Era una forma de conjurar el miedo a la muerte, de imitar el movimiento de la vida. No era un entretenimiento, era un hecho vital, un modo de estar en el mundo y de alterarlo. Con las primeras civilizaciones, la música dejó el fuego de la cueva para entrar en el templo y el palacio. En Mesopotamia y Egipto, se volvió sagrada y jerarquizada. Los músicos alcanzaron un estatus elevado, reservado a sacerdotes y cortesanos. El arpa y el laúd no solo producían sonidos, sino que eran vehículos de comunicación con la divinidad. En Egipto incluso se desarrolló un sistema de escalas de 7 sonidos. La música comenzó a ser un instrumento de poder para glorificar al faraón, para solemnizar los ritos, para cohesionar el Estado. Pero fue en Grecia donde la música encontró su primer filósofo, o más bien, donde la filosofía descubrió que la música era su hermana mayor. Para los griegos, la música era una fuerza cósmica y moral. Pitágoras y sus seguidores escucharon el universo y oyeron música. La armonía de las esferas, una sinfonía matemática y perfecta producida por el movimiento de los planetas, redujeron todo a número y proporción, encontrando en las relaciones entre notas la clave del orden universal. La música no era un arte entre otros, era la ley secreta de la realidad. Platón tomó esta idea y le dio un giro político y educativo. En su república, la música era fundamental para formar el carácter de los guardianes. Creía que ciertos modos musicales fortalecían el ánimo y otros lo debilitaban, que la música podía corromper o salvar el Estado. Junto a esta visión apolínea, de orden y medida, surgió su opuesto dionisíaco. Dionisos, dios del éxtasis, estaba asociado al aulos o flauta doble, un instrumento que inducía a la embriaguez y al desborde de las pasiones. La música, pues, ya mostraba su doble rostro: Apolo la forma que serena, Dionisos el caos que libera. Este dualismo marcaría toda la reflexión filosófica posterior. Aristóteles, más terrenal, refutó la armonía de las esferas como una metáfora bella pero falsa. Para él la música era mímesis, imitación de las pasiones del alma, y por tanto, una herramienta para la catarsis, para purgar las emociones. Siglos después, el pesimista Schopenhauer dio a la música el puesto más alto en su sistema. Mientras las demás artes copian las ideas, las formas platónicas, la música es un espejo directo de la voluntad, esa fuerza ciega e irracional que es la esencia del mundo. Por eso, decía Schopenhauer, la música nos conmueve tan profundamente. No habla de cosas, habla del dolor y el anhelo puro, del núcleo último de la existencia. Es un conocimiento metafísico sin conceptos. Nietzsche, en sus primeros años, vio en la música dionisíaca la verdad trágica de la vida en una fuerza terrible y creadora que, a través del arte, podemos soportar y hasta amar. La música es el consuelo metafísico que nos permite afirmar la vida, a pesar de su sufrimiento inherente. Pero la música no es solo una cuestión de grandes filósofos. Es ante todo un fenómeno psicológico colectivo. Su poder reside en su capacidad para sincronizar emociones y crear identidad. En las sociedades tribales, el canto y la danza unificaban al grupo, disolvían el yo individual en un nosotros más grande. Este mecanismo no desapareció, se sofisticó. Los cantos gregorianos de la Edad Media no buscaban solo alabar a Dios, sino producir un estado de ánimo de recogimiento y devoción en toda una comunidad. San Agustín confesaba que el canto en la iglesia le encendía el afecto de la piedad hasta las lágrimas. La música se convirtió en un pegamento social, un ritual que marca los hitos de la vida, odas, funerales, victorias, y que define a una tribu, una nación o una subcultura. ¿Qué sería de la identidad sin sus himnos, sus bailes tradicionales, sus canciones de protesta o sus himnos deportivos? Hoy, en la era de la tecnología global,
La música ha multiplicado sus funciones y su alcance, pero su esencia psicológica permanece. Por un lado, es terapia. La ciencia confirma lo que la intuición siempre supo: la música modula los estados de ánimo, reduce la ansiedad, activa recuerdos y puede reorganizar patrones cerebrales. Es una medicina para el alma sin necesidad de palabra. Por otro lado, es manipulación. La publicidad, el cine y la política utilizan bandas sonoras para suscitar emociones predecibles. Tensión, nostalgia, euforia. La música es el atajo más directo hacia nuestro sistema límbico, centro de las emociones, y en su faceta más profunda, sigue siendo búsqueda de sentido. En un mundo ruidoso y fragmentado, la música ofrece islas de coherencia emocional. Crear o escuchar música es un acto de resistencia contra el caos, un intento de imponer un orden temporal y emocional a la experiencia. Es el refugio donde el individuo moderno, a menudo aislado, puede sentirse parte de un pulso mayor, ya sea en un concierto masivo o a solas con sus auriculares. Al final, la música nos confronta con el enigma de lo humano. Somos la única especie que llora sin dolor y que encuentra patrones de belleza en la vibración del aire. La música es ese lenguaje anterior y posterior a la razón. Revela que, en el fondo de nuestra conciencia, no somos solo máquinas lógicas, sino seres rítmicos, melódicos, necesitados de armonía interna y externa. No responde a la pregunta por el ser, pero hace que la pregunta sea soportable, e incluso gozosa. Es la prueba de que, más allá de todo sufrimiento y confusión, hay en nosotros un impulso irreducible hacia el orden, la expresión y la conexión. Un impulso que, desde la primera flauta de hueso hasta la sinfonía digital más compleja, sigue latiendo con la misma fuerza ancestral. El pulso incesante de querer decir algo, de querer sentirnos vivos, de querer simplemente ser.